Este relato fue grabado el día 19 de enero del 2024. La esquina del degollado. En el año de 1612 se comenzó a hablar del horrible ser que se aparecía en la esquina de la pila seca. Y aunque muchas historias se imaginaron alrededor de este suceso, solo una era la que más se acercaba a la realidad del hecho. Se dice que la primera que presenció la aparición fue doña Beatriz de Bobadilla, hija del oficial real don Martín. Cuentan que aquella noche la joven se sentó en la pila a llorar por su amado, quien aún no llegaba al lugar fijado. Fue entonces cuando a sus oídos llegó un gemido triste que la hizo volverse asustada. «Por piedad, ayúdeme», dijo la joven al momento que salió despavorida del lugar. A los pocos pasos se topó con un caballero que, al reconocerla, le ofreció acompañarla hasta su casa. La joven no pudo contenerse más y estalló en llanto. Y no era para menos. Hacía tiempo que su corazón estaba entregado a don Fernando de Maldonado, pero su padre ya la había comprometido en matrimonio con don Matías, a quien precisamente encontró esa noche en la oscuridad de la calle, y al cual tenía frente a ella acariciándole el rostro, pidiendo que le contara lo ocurrido. Ella creía en la bondad de aquel hombre, pero éste más bien escondía una terrible sonrisa. Y haciendo gala de toda su caballerosidad, él mismo disculpó a la joven ante su perplejo padre, don Martín de Bobadilla. «Espero que no le moleste mi ligereza por haber retenido a su hija hasta estas altas horas de la noche», dijo el caballero. La dama no esperó más y se disculpó para luego retirarse a su habitación, mientras escuchaba con tristeza las palabras de aquel hombre, quien, abusando de su prestigio, le pedía a su padre que adelantara la boda. Motivo por el cual doña Beatriz se encerró en su alcoba y dio rienda suelta a su dolor. Presa de los más terribles recuerdos, atormentaba su corazón al imaginarse nuevamente con su amado. Le reprochaba en mente el por qué no había llegado a la cita. Hacía tiempo que realizaban sus entrevistas clandestinas en el hermoso bosque de Chapultepec, alejados de las miradas indiscretas. Aquel hombre había sido su primer y único amor, aunque bien sabía que era imposible que su padre le permitiera contraer nupcias con él, ya que apenas cursaba la universidad. Hacía apenas unos días que le habían comunicado la terrible noticia a su amado, de que su padre la había comprometido, don Fernando, y al parecer se había olvidado de la cita, o al menos eso pensaba al ver que no acudió esa noche. La joven no paraba de llorar al recordar también que esa misma noche huirían juntos, por lo que en realidad su cabeza y corazón atravesaban por un verdadero desafío al no saber qué le había pasado a Fernando. Los ojos de Beatriz estaban cubiertos de lágrimas, al tiempo que se decía: «¿Por qué no acudiste? ¿Por qué?». Las ventanas de la habitación se estremecieron al comenzar a soplar un viento terrible, por lo que la dama se levantó para asegurarlas. En el momento en que aproximó la cara a los cristales, lanzó un grito de horror. «¡No! ¡Un ser maléfico está en mi ventana!». Pero el obstinado espectro se acercó más diciendo: «Beatriz, escúchame, soy yo». La joven asombrada se dijo: «Ha pronunciado mi nombre», al momento en que soltó un incontenible llanto. Doña Beatriz quiso abrir la ventana, pero aquel ser se fue alejando hasta perderse completamente en la oscuridad de la noche, y sin poder resistir más aquellas impresiones, cayó desmayada. Aquella pobre mujer ignoraba que aquel siniestro ser se trataba en realidad de su amado don Fernando, quien días atrás estaba tan ilusionado por la huida que emprenderían, pero que nunca se imaginó que don Matías, siendo un hombre celoso y poderoso, mandó vigilar a la joven, dándose cuenta de los amores que tenía con el muchacho, y que además no había sido casualidad el habérselo encontrado aquella noche a unas calles de la pila, ya que él había sido quien impidió que el joven enamorado llegara a su cita, hundiéndole sin piedad su espada en el pecho. Cuando el reloj de la iglesia marcaba las 8 en punto, hora en que debían fugarse. El joven solo pudo pronunciar sus últimas palabras destinadas a su amada mujer, pero don Matías, encolerizado, lo tomó de la cabeza y le cortó de un solo tajo. Aún estaba ensangrentada cuando el despiadado hombre la lanzó a la acequia más cercana y sin perder más tiempo se lanzó al encuentro de la desconsolada mujer. Así, sin darse cuenta de que su acompañante era el causante de sus desgracias, doña Beatriz aceptó que la escoltara a su casa.
mientras que esa noche don Matías se encontraba celebrando su triunfo. Desde entonces, doña Beatriz cayó en una profunda melancolía que mucho alarmó a su padre. La joven iba todas las tardes a Rosario con la única finalidad de encontrarse con su amado, pero aquello no sucedía, por lo que su corazón se fraccionaba cada momento. Asistía además al lugar donde solía encontrarse con don Fernando, pero un gran vacío se apoderaba de su corazón, partiendo en dos su alma. Por si fuera poco, aquel tormento se aparecía todas las noches en cuanto se disponía a dormir. «No, ¿qué quieres de mí?», decía la joven con angustia. Aquellos gritos siempre llamaban la atención de las criadas, quienes acudían de inmediato a ver qué le sucedía a la demacrada mujer. «¡Está ahí!», decía mientras señalaba una esquina de la habitación. Pero nada podían ver aquellas pobres mujeres que creían que la joven estaba enloqueciendo. Sin embargo, no solo doña Beatriz era testigo de aquella terrible aparición, ya que los que se acertaban pasar a altas horas de la noche por la pila seca lo veían también. Había quien, sin poder resistir la impresión, perdía el sentido. Incluso la ronda también fue testigo de aquel extraordinario hecho, pero no se atrevía a acercarse, sino que rodeaba el lugar, yéndose por otras calles. Y no faltó quien avisara en el templo lo que ocurría en la esquina de la pila seca, pero el clero escuchaba los relatos con incredulidad. Así llegó la víspera de la boda de doña Beatriz con don Matías. La joven sentía morirse y solo quiso estar encerrada, empapada en llanto. «Fernando, ingrato amado, ¿cómo pudiste dejarme?». Pero al poco rato las ventanas comenzaron a estremecerse y una ráfaga helada la envolvió al tiempo que la voz hueca y sepulcral de todas las noches llenaba el recinto. «Yo acudía a la cita cuando el acero de un asesino acabó con mi vida». Doña Beatriz escuchó con claridad aquellas palabras y sus ojos se llenaron de esperanza. «¿Eres tú, Fernando?», dijo la joven. «Sí, eres tú. ¿Cómo he de vivir sin ti?». «Ven conmigo a la pila seca y te llevaré a donde nadie nunca nos podrá separar», replicó el espectro. Doña Beatriz estaba enloquecida de angustia cuando penetraron las sirvientas en el recinto, pero la dama estaba decidida a salir a la calle, y fue muy difícil para su padre el disuadirla. Este ordenó a un sirviente que acudiera a casa de don Matías para informarle que lo más conveniente era aplazar la boda hasta que doña Beatriz recuperara el juicio. Pero don Matías, enfurecido, se presentó en la casa de la joven, acordando contraer nupcias al día siguiente. Cuentan las crónicas que tras largos esfuerzos lograron calmar a doña Beatriz, y al día siguiente se llevó a cabo la ceremonia nupcial. Partieron ese mismo día a Coyoacán para instalarse en la casa paliciega de don Matías de Valero, pero la joven no salía de su habitación ni para probar alimento. Los días pasaban y como no recibía respuesta, don Matías intentó forzar la puerta de la alcoba, pero la encontró fuertemente asegurada. Doña Beatriz parecía no escucharlo, ya que ante ella estaba nuevamente la cabeza del degollado, a quien escuchaba con gran atención. «No podré descansar hasta que mi amada Beatriz esté aquí conmigo». Inútiles fueron los intentos de la iglesia por detener las apariciones, ya que aunque sepultaron el cuerpo del difunto, al poco rato el degollado volvía a aparecerse en la pila seca. La gente comenzó a conocer aquella esquina como la esquina del degollado, y en vano eran todos los esfuerzos por cesar las constantes apariciones. Aunque se bendijo el lugar y se mandaron decir varias misas en sufragio de su alma, noche con noche la macabra cabeza se aparecía en aquel lugar. Pero mientras esto ocurría en la pila seca, en Coyoacán, don Matías había llegado al límite de su resistencia y, enloquecido de celos, habló de lo que había callado. «Enterado estoy de tu deshonor. Antes de ser mi esposa, entregaste tu amor a otro hombre». Al ver aquella terrible mirada, doña Beatriz comprendió que él había sido el asesino, por lo que se desplomó en llanto. Aterrorizada, la joven logró escaparse de su marido y emprendió la carrera hacia su habitación. Don Matías, furioso, corrió tras de ella y la encerró al momento en que le decía: «Esta noche vendré a buscarte, amada mía». Al llegar la noche, cenó solo de nuevo, pronunciando maldiciones y llenando su copa con vino en varias ocasiones.
Tambaleándose de borracho, caminó por el corredor que conducía a la habitación de su esposa. Con dificultad introdujo la llave en la cerradura de la puerta, y cuando al fin pudo abrirla, sus ojos se abrieron al ver ante él la cabeza de su obstinado rival. ¡Asesino!, dijo la cabeza de don Fernando. Aterrorizado, don Matías corrió por la casa dando gritos ensordecedores, sintiendo sobre sí las acusadoras miradas del degollado. Al llegar a la escalera de piedra, perdió el paso y rodó dando tumbos hasta estrellarse de cabeza en el suelo. Los criados acudieron al momento, pero nada pudieron hacer por aquel desdichado hombre, ya que murió al instante, dejando mostrar un rostro de terror. En ese momento, doña Beatriz atravesó el recinto hasta salir de la casa como si estuviera hipnotizada. Iban a encontrarse al fin con su amado sin importarle la gran distancia que tendría que recorrer para llegar a la Pila Seca desde Coyoacán. Finalmente se cuenta que la noche del 10 de mayo de 1613, todos los habitantes de Coyoacán vieron pasar a aquella mujer que parecía seguir algo en un profundo sueño. Aquella caminata concluyó al amanecer, justo cuando hicieron el terrible hallazgo. Doña Beatriz se encontraba al pie de la pila sin vida, con la única señal de que sus zapatos estaban destrozados, seña que avalaba las versiones anteriores. Cuentan que desde aquella noche dejó de aparecerse el degollado en la Pila Seca, pero por mucho tiempo se designó aquella esquina con ese nombre. Con el paso de los años, la gente le volvió a llamar simplemente la Pila Seca.